Alex el Azul fue uno de los capos más importantes en la historia del narcotráfico en México, el cual tomó parte del Cártel de Guadalajara, Juárez y Sinaloa, siendo reconocido como pieza clave para el funcionamiento de las mismas. En este video te cuento toda su historia y cuál fue su presunto final. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. Juan José Esparragoza Moreno nació en Badiraguato, Sinaloa, el 3 de febrero de 1949. En la década de los 70 hizo parte de la Dirección Federal de Seguridad, una agencia policial federal que ahora en México está extinta por sus revuelos de corrupción, pero en ese entonces Esparragoza se hizo amigo de comandantes de policía involucrados en el crimen organizado, porque desde antes él tenía historia en la vida delincuencial. En el año de 1970 fue detenido en Culiacán con 700 kilos de marihuana. La PGR narra que se le acusó de delitos contra la salud y le condenaron a pagar 5 años de cárcel y 3 meses de prisión, pero solo cumplió una condena de 9 meses por una apelación que le dejó en libertad. A Juan José se le conocía por el alias de El Azul, pues se decía que era tan oscuro que su piel parecía azul. A finales de los 70 e inicios de los 80 se daría el inicio y la formación del Cártel de Guadalajara, la primera gran orden criminal que llegó a manejar casi todas las operaciones narcotraficantes en el país azteca. Y entre sus fundadores, tales como Miguel Ángel Félix, Ernesto Fonseca y Caro Quintero, se encontraba Esparragoza Moreno, pero con un rango menor que el de los anteriormente nombrados. Aunque el Azul era un personaje que desentonaba con los narcotraficantes de los años 70 y 80, los cuales comenzaban a forjar un estereotipo de ser ruidosos, llamativos y fanfarrones. El Azul, por otro lado, prefería la discreción, así que él prohibió rotundamente que le hicieran corridos, evitaba que le tomaran fotografías, así como los excesos que llamaran la atención. Pese a sus intenciones de evitarse del centro de atención, él aún aprobaba crímenes horrendos cuando creía que se ameritaban. También corrompía a las autoridades y condonó actividades de sus compañeros del Cártel de Guadalajara que dejaron un gran rastro de sangre. En 1983 en Mexicali, en donde tenía su negocio de tráfico del Azul, fue detenido. Reportes de ese entonces narran que Esparragoza intentó sobornar a los policías judiciales que lo capturaron con 7 millones de pesos en efectivo. Aunque en esta ocasión el Azul solo estuvo en prisión por el espacio de 3 meses, ya que sus abogados argumentaron libertad por desvanecimiento de pruebas. 2 años después de esto, en febrero de 1985, se haría el asesinato de Kiki Camarena. Si quieres saber de esto a más detalle, recuerda que tengo un video en mi canal sobre dicho personaje. Este acto indignó al gobierno de los Estados Unidos y por medio de una fuerte presión, México terminó arrestando a los principales involucrados. Caro Quintero en abril del 85, a Fonseca Carrillo también en abril, y en marzo del 86, el Azul fue detenido por las autoridades, siendo encarcelado en la penitenciaría Reclusorio Sur de la Ciudad de México por cargos de tráfico de drogas y por su presunta participación en el caso de Camarena. En su juicio, Esparragoza no admitió los cargos en su contra, argumentando que era inocente. Sin embargo, un juez le condenó a pagar 7 años y 2 meses de prisión. Para 1990 sería trasladado a otro penal en la Ciudad de México y en marzo del 92 fue llevado al Cerezo, conocido como La Palma, en Almoloya de Juárez. Luego de estar un año allí, quedó en libertad. En el 93, cuando Esparragoza quedó en libertad, se unió a las fuerzas del Cártel de Juárez bajo el liderazgo de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, con el cual ya había compartido un tiempo en la cárcel. En el Cártel del Azul inicialmente trabajó como jefe operativo y luego se convirtió en el segundo al mando justo detrás de Carrillo Fuentes, aunque el papel que más destacó Juan era como negociador y también como responsable de forjar alianzas con proveedores de drogas peruanos y colombianos. Desde su mandato en el Cártel de Juárez, Esparragoza ocupó tradicionalmente posiciones de liderazgo como figura número 2, dada su preferencia para mantener un estado de bajo perfil.
así evitando ser arrestado o asesinado como suelen hacer los principales capos. La influencia como negociador y pacificador se vio marcada en diferentes momentos en su carrera como traficante, como por ejemplo él logró que el cártel de Juárez se aliara con Sinaloa, y también cuando salió de prisión se involucró en una negociación de tregua entre los líderes del cártel de Juárez y del cártel del Golfo. Aquella tregua se conoció como la Paz del Norte. En otra ocasión se narra que durante una fiesta del Azul se acercó al jefe de una banda de narcotráfico y le pidió hablar durante unos minutos, y en esta le dijo: ya no le jale mucho al dedo, haciendo referencia a la costumbre del sicario de eliminar a sus rivales. Continuó diciendo: los negocios como el nuestro no se llevan con las muertes porque se echan a perder. Este tono conciliador que tuvo con este sicario, que luego se convirtió en un testigo protegido, fue identificado como un rasgo de personalidad de Esparragosa. Por esta manera de negociar y llevar a cierta paz entre traficantes, policías que le investigaron, periodistas y académicos coinciden en que el actual mapa del tráfico de drogas en el país no sería posible sin la participación de este personaje, cuya filosofía parecía contrastar con la violencia de esta actividad. También se narra que el Azul estuvo vinculado a la creación de la Federación, una alianza que se dio entre los cárteles de Sinaloa, Juárez y Sonora durante la primera década del siglo. Para el 97 se dio la presunta muerte de Amado Carrillo, luego de someterse a una fallida cirugía plástica que le generó un ataque cardíaco. Ante el vacío de poder que dejó Carrillo Fuentes, se produjo una fuerte lucha de poder dentro del cártel, mientras sus líderes y grupos criminales luchaban por apoderarse del imperio del capo. Finalmente, el sucesor fue Vicente Carrillo, pero el Azul y otros dentro del cártel no estuvieron de acuerdo con la posición de Vicente como líder. A finales de los 90, Esparragosa ahora tomó su camino narcotraficante en el cártel de Sinaloa. Mientras el Chapo Guzmán estuvo en la cárcel, hasta su escape en el 2001, el Azul le ayudó a mantener su negocio, y en ese 2001, tras la primera fuga de prisión del Chapo, se inició la segunda etapa de la Federación. Si bien la ruptura definitiva entre Sinaloa y Juárez ocurriría 3 años después, para ese entonces la alianza entre Esparragosa, el Chapo y el Mayo Zambada era más profunda, y estos se erigieron como los máximos exponentes del cártel sinaloense. A la fecha se identifica esta organización criminal como la más importante del país y la de mayor alcance en el tráfico de drogas en el mundo. Es de notar que dentro de la orden, el Azul de nuevo fue elegido como un eslabón central en los lazos familiares entre los grupos y a menudo elegido como mediador entre sus conflictos. Esparragosa se casó con la cuñada de Guzmán y fue el padrino del hijo de Amado Carrillo y del hijo de uno de los hijos de Ismael Zambada. El Azul junto al Chapo y el Mayo asentaron un imperio traficante, formando un monopolio en México y Estados Unidos. En 10 años, estos personajes acabaron con sus principales enemigos, tales como los Arellano Félix, Osiel Cárdenas y Os Beltrán Leiva. Esparragosa era buscado por los Estados Unidos, llegando a ofrecer por él una recompensa de $5 millones. En México fue incluido en la lista de los 37 narcotraficantes más buscados del país y el gobierno ofreció una recompensa de $2 millones. En la descripción de su cartel de Se Busca se dice que el Azul tiene otros alias además de su marca registrada del Azul. El Departamento del Tesoro norteamericano impuso sanciones económicas a 9 entidades y a 10 personas vinculadas a Esparragosa en el 2012. De esta manera, Estados Unidos congeló los activos de familiares del narco que consistían en varias estaciones de gas, un centro comercial, empresas de viviendas y otros negocios. El Tesoro llamó al Azul como un padrino de los narcóticos mexicanos que ha utilizado el dinero ilícito para construir una red en el negocio legítimo. Esto gracias a su pericia a la hora de mantener un bajo perfil. El 7 de junio del 2014 sería el día de la muerte de Esparragosa. Esto se dio aparentemente a raíz de un accidente automovilístico que había sufrido 15 días antes. Según informes no confirmados, el Azul estaba confinado en una cama después de lesionarse la columna vertebral por el accidente
y cuando intentó levantarse de la cama, sufrió un infarto y murió. Las fuentes no están de acuerdo sobre el lugar exacto en donde perdió la vida. Algunos dicen que fue en la Ciudad de México, mientras que otros sugieren que fue en Guadalajara. Datos dicen que los restos de Esparragosa fueron incinerados y enviados a Culiacán, Sinaloa, por sus familiares y amigos. Las agencias de inteligencia, la Procuraduría General de la República y el CISEN lideraron una investigación junto con la DEA para verificar la muerte del narco, aunque el jefe de la PGR indicó que el gobierno mexicano no tenía pruebas suficientes para confirmar los rumores que rodeaban la muerte del Azul. El 11 de junio del mismo año, las autoridades revelaron que tenían informes de inteligencia que indicaban que nuestro protagonista podría haber muerto en un hospital de Culiacán, no en Guadalajara o Ciudad de México, como se indicó anteriormente. Según estos informes no confirmados, Esparragosa fue registrado en el hospital con un nombre falso y allí murió de un infarto. El problema fue que antes de que las autoridades lograran confirmar su muerte, el cadáver fue sacado del hospital e incinerado al día siguiente, como ya lo había mencionado antes. En agosto del 2014, José Juan Esparragosa, hijo del Azul, fue arrestado y acusado de tráfico de coca y marihuana. Durante su interrogatorio policial, él afirmó que su padre había perdido la vida. Es de notar que a la muerte del Azul le siguió la segunda captura de Guzmán Loera, registrada en febrero del 2015, por lo que Ismael El Mayo Zambada se levantó como el hombre más importante del cártel de Sinaloa. Lo curioso con la muerte del Azul fue que esta no sería la primera vez que él era reportado muerto, puesto que en el 2013 ya había sido declarado muerto en un enfrentamiento entre la Marina y delincuentes. Así que en esta ocasión se difundieron rumores acerca de posibles explicaciones de su deceso, lo que reforzó después de que se dijera que una ceremonia secreta se eliminaría todo rastro de él. Aunque hoy en día, la DEA aún conserva la ficha técnica de Juan José Esparragosa en la página de los más buscados de la DEA. En la página del gobierno estadounidense se lee lo que realmente pudo haber pasado con el capo, y fue que fingió su muerte con una cirugía plástica y vive tranquilo, despreocupado, creyendo que nadie le buscará. De esta manera, el misterio sobre si Juan José Esparragosa, su presunta muerte, continúa en pie, y con posibles versiones alternas que apuntarían a que el Azul está vivo, pero con un muy bajo perfil. Como dato, en la serie Narcos se presenta falsamente que fue asesinado por el cártel de Tijuana en los años 90. Espero que te haya gustado el video. Recuerda darme tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Cloyas.